Usted reconoce sus limitaciones. Reconocer nuestras limitaciones no debe ser razón para desanimarnos, sino un poderoso motivo para depender exclusivamente del poder de Dios. Es por eso que cuando leemos Éxodo 4, versículo 12, que dice: ahora pues ve, y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Estaremos enfocados en el libro de Éxodo, específicamente en el capítulo 4, versículos 10 al 21. Y buscamos cómo entender el enfoque bíblico en referencia a las limitaciones que tiene el ser humano, como también comprender que cuando Dios llama, también Dios capacita, y aprender a ser humildes y depender totalmente de la gracia divina. Por lo tanto, tomando en consideración estos aspectos, podemos entonces hacer lectura para luego hacer un análisis inductivo con relación a este importante tema. Leemos desde el versículo 10 del capítulo 4 de Éxodo hasta el versículo 21 de la siguiente manera. Dice: entonces dijo Moisés a Jehová: ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y Jehová le respondió: ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? Yo soy Jehová. Ahora pues ve, y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Y él dijo: ay Señor, envía tu ruego por medio del que debes enviar. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo: ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien? Y he aquí que él saldrá a recibirte, y al verte se alegrará en su corazón. Tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Y él hablará por ti al pueblo, él te será a ti por boca, y tú serás para él en lugar de Dios. Y tomarás en tu mano esta vara, con la cual harás las señales. Así se fue Moisés, y volviendo a su suegro Jetro, le dijo: iré ahora y volveré a mis hermanos que están en Egipto, para ver si aún viven. Y Jetro dijo a Moisés: ve en paz. Dijo también Jehová a Moisés en Madián: ve y vuelve a Egipto, porque han muerto todos los que procuraban tu muerte. Entonces Moisés tomó su mujer y sus hijos y los puso sobre un asno y volvió a tierra de Egipto. Tomó también a Moisés la vara de Aarón en su mano. Y dijo Jehová a Moisés: cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano, pero yo endureceré su corazón, de modo que no dejará ir al pueblo. Es por eso que cuando hacemos lectura podemos notar una serie de aspectos importantes, que Dios nos enseña y nos llama a su servicio, no por lo que somos, sino a pesar de quienes somos. Por lo tanto, vamos a estar enfocados en cómo Moisés revela sus temores. Y estos están plasmados en el versículo 10 al 13. Como también estaremos hablando cómo Dios se disgusta con Moisés desde el capítulo 14 al 17, y veremos cómo Moisés se dirige a Egipto desde el versículo 18 al 21. Es importante que cuando vemos la reacción de Moisés al llamado que Dios le hizo para ir a sacar de Egipto al pueblo de Israel, se ha prestado a muchas interpretaciones. Como analizamos anteriormente en el capítulo 3 y el 4, Moisés se resistió reiteradamente a la misión a la cual Dios lo estaba enviando. Y surge una pregunta: ¿cómo es posible, dicen algunos analistas, que alguien que haya puesto tantas excusas para no aceptar de inmediato una tarea tan privilegiada y monumental como la que Dios le estaba asignando a Moisés?
Y como se explica entonces una persona que presenció en el desierto el extraordinario milagro de una zarza ardiendo, sin consumirse, y que oyó directa y claramente la voz de Dios, haya entonces esgrimido excusas para desligarse de una misión que no tiene paralelos en la historia. Ahora, vamos a ver diferentes puntos de vista que han dado algunos. Primero, unos han sugerido que la actitud de Moisés a la voz de Dios fue evidente rebeldía. Y esta es una interpretación que se va al extremo para la renuencia inicial de este hombre a la tarea a la cual el Señor lo estaba llamando. Otro aspecto importante es que algunos que son menos severos en el juicio han propuesto que la causa fue cobardía, aunque estos son más condescendientes con los primeros. De todas maneras, usted puede notar que acusan a Moisés por ser de un carácter pusilánime. Otros también indican que hay una postura de carácter menos extremista, en la cual alegan que Moisés sencillamente fue realista y eminentemente objetivo. Como también hay otra interpretación en que Moisés, el gran caudillo de Israel, demostró una tremenda humildad porque tomó en consideración 4 factores fundamentales. ¿Quién era el que se le había aparecido? Estaba con él y lo comisionaba a una tarea de increíbles proporciones. El otro aspecto era a quién tenía que enfrentar: al monarca más poderoso de ese entonces, el faraón de Egipto. Algunos sostienen que era Ramsés II. Otro aspecto es que tenía que sacar de Egipto los esclavos hebreos por orden divina. Unos 2 millones de personas aproximadamente que estaban acostumbradas a la servidumbre y a la pobreza. Y también se habla de limitaciones personales. Moisés tenía para ese entonces 80 años, de los cuales los últimos 40 los había pasado como un simple pastor de ovejas. Por lo tanto, tenía que asimilar un cambio extremadamente radical. Dejar el desierto para ministrar en el palacio de un monarca. Abandonar un rebaño para enfrentar el ejército más poderoso del mundo de aquel tiempo y olvidarse de la soledad del campo para dirigirse a 2 millones de personas para liberarlos de su cautiverio. Es por eso que cuando vemos los versículos 10 al 13, podemos ver que cuando dice: entonces dijo Moisés a Jehová, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Estas palabras, si usted las analiza, que son iniciales en este caudillo, una voz doliente y suplicante cuando dice: ay Señor. Esto es una expresión de preocupación, de dolor, que ocurre en varias partes del Antiguo Testamento. Podemos encontrar en la Escritura a los hermanos de José que le dijeron, llenos de miedo al mayordomo de este: ay Señor nuestro, en el capítulo 43, versículo 20 de Génesis. También Judas le dijo a José, también lleno de miedo, al interceder por Benjamín: ay Señor mío, en el versículo 18 del capítulo 44 de Génesis. También podemos ver a Aarón que le suplicó a Moisés cuando dice: Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, como habla en el capítulo 12, versículo 11 de Números. Y es por eso que cuando Josué se levantó ante Dios por la derrota de Ai, que también es otro ejemplo, vemos la expresión que dice: ay Señor Jehová, en el capítulo 7, versículo 7. Algunos dos de estos presentan cómo se manifiesta esta expresión. Y es por eso que, haciendo la súplica de Moisés de carácter más dramática, esta expresión cuando dice: nunca he sido hombre de fácil palabra, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Entonces, es por eso que algunos consideran que Moisés estaba pecando por exagerar sus limitaciones, mientras otros lo estaban alabando
por ser un hombre que reconocía sus limitaciones y a la misma vez era humilde. Entonces, ¿cómo podemos reconciliar estas palabras de Moisés con aquellas que Esther dijo de él ante los judíos cuando dijo: y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en palabras y obras? Por eso es que cuando lo vemos esto que dice Esteban en el capítulo 7, versículo 22 de Hechos, a veces surgen estas interrogantes. Ahora, es importante notar que la respuesta se encuentre en el hecho de que Moisés tenía ya, como habíamos dicho, 40 años viviendo en Madián, donde hablaban dialectos diferentes al idioma egipcio, el cual dejó de hablar desde que huyó de ese país. Ahora, estaba acostumbrado a tratar con pastores y no con altas autoridades gubernamentales. También tenemos que observar que el protagonista de una misión ante el mismo faraón, rodeado de una corte de eruditos, no era una tarea fácil para verla con una liviandad. Es por eso que tenemos que tomar en consideración que posiblemente tenga validez la explicación que algunos dan de que Moisés había desarrollado también un problema de cierta tartamudez, o que sencillamente su vida campestre le había atrofiado sus habilidades oratoриas. Y esos son prácticamente aspectos que se traen de análisis. Ahora, cuando vamos a los versículos 2 y 13, cuando se usa la expresión: ahora pues ve y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que haya que hablar. Hasta el momento el Señor no se había disgustado con Moisés, como podemos ver que se dice en el versículo 14. Es importante que reconocer las limitaciones que uno posee es una cosa, pero rehusarse a obedecer a Dios es otra. El hecho de que Moisés reconociera su incapacidad tomando en cuenta la magnitud de la tarea que lo esperaba no tenía nada de malo. Al contrario, eso es lo que Dios espera de sus siervos, que reconozcan que son insuficientes y que solo con la intervención divina se pueden llevar a cabo las tareas las cuales Dios llama. Las autoridades religiosas de Jerusalén se sorprendieron cuando Pedro y Juan, precisamente por su limitada elocuencia, cuando dicen: entonces viendo el denuedo de Pedro y Juan y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Y eso usted lo puede encontrar en el versículo 13 del capítulo 4 de Hechos. También vemos como el apóstol Pablo escribió a los de Corinto cuando dice: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciarnos el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabra o de sabiduría. También podemos ver que dice: y además delante les dijo, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino que consiste en poder. El apóstol Pablo reconocía que no era un gran orador, ya que les escribió a los corintios, aunque no sea el topo en las palabras, cuando dice: no lo soy en el conocimiento, en todo, por todo os lo hemos demostrado. También tenemos que ver que lo que importaba no era la facilidad de palabra, ni la elocuencia, ni el poder de persuasión, ni la habilidad de comunicarse que Moisés pudiera tener, sino la disposición de permitirle a Dios que lo hiciera por él. Lo que el Señor estaba demandando no era fluidez de palabra, sino sumisión de la voluntad y sencillez del corazón. Dios quería hablar por él. Al Señor no le interesaba lo que Moisés quisiera o pudiera decir. Por lo tanto, Él le dijo: ahora pues ve y yo estaré en tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Y él dijo: ay, Señor, te ruego por medio del que debes enviar, en el versículo 13. Por eso es que se dice que los especializados en el hebreo dicen que la idea contenida en esta expresión busca a alguien más. Eso es lo que está queriendo entonces indicar. Ahora, también tenemos que ver que el problema aquí no fue la consideración de sus limitaciones, sino su renuencia a no obedecer y la insinuación de que la decisión de parte de Dios estaba equivocada, y esto por lo cual puede ser
en la cual indica la molestia que haya tenido Dios. En el versículo 14 vemos entonces que Jehová se enoja contra Moisés y le dice: no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien, y he aquí que él saldrá a recibirte, y al verte se alegrará en su corazón. ¿Sabes? Generalmente en las escrituras, cuando se habla de la ira de Dios, se hace referencia a sus enemigos, aquellos que están destinados a eterna perdición, pero que se hable de la ira de Dios encendiéndose contra uno de sus siervos no es común. Sin embargo, Dios se disgustó con Moisés como si se hubiese enojado con un gentil pagano. Ahora, ¿qué razones motivaron el disgusto de Dios? El hecho de que él se le había declarado con todas las evidencias pertinentes, eliminando toda posibilidad de dudas. Pero podemos ver que Moisés seguía aferrado a su postura inicial de no acatar la voz de Dios. La primera excusa de Moisés fue: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los de Ismael, a los hijos de Ismael, mejor dicho? Entonces vemos la respuesta divina cuando se dice: ve, porque yo estaré contigo. Entonces la segunda excusa es que dice: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestro padre me envió a vosotros. Y si ellos me preguntan cuál es su nombre, ¿qué les voy a responder? La respuesta: así le dirás, dijo Dios, así le dirás a los hijos de Dios: yo soy, me envió a vosotros. Es por eso que en el versículo 14 vemos la tercera excusa cuando dice: he aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz, porque dirán: ¿no te ha aparecido Jehová? La respuesta de Jehová fue la transformación de la vara de Moisés en una serpiente y la conversión de su mano sana en su mano sanada de la lepra. También vemos que Moisés le dice por cuarta ocasión: ay Señor, nunca he sido hombre fácil de palabra, ni aún antes, ni desde que tú hablas a tus hijos. Es por eso que estamos viendo aquí la respuesta que Dios le da. Ahora pues ve y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Entonces vino la gota que podríamos decir de la copa, que viene siendo esta quinta vez: ay Señor, envía, te ruego por medio del que debes enviar. Entonces esta frase, el Señor no estaba dispuesto a seguir escuchando excusas. Al contrario, la molestia contra Moisés se hizo patente. Como se ha venido analizando desde el punto de vista humano, todas las excusas que había dado Moisés tenían sentido, y eso no lo podemos olvidar, pero no así desde la perspectiva divina. Moisés no había entendido que cuando Dios envía a los suyos a una misión, Él es el que va a capacitar y dará las herramientas para enfrentar las adversidades que implica ese llamado. Por eso podemos notar que en el versículo 15 al 17, cuando dice: tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya, refiriéndose a su hermano, y os enseñaré lo que hayas de hacer. Y él hablará por ti al pueblo, y él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Dios. Esta es la actitud realmente que manifestó Moisés al llamado de Dios. Y es por eso que podemos ver cómo el autor escribe la molestia y las consecuencias de esta actitud. El Señor le cedió a Aarón el privilegio de ser lo que se llama el portavoz celestial. Inicialmente el propósito de Dios para Moisés era que éste fuera el vocero del pueblo, pero continuaba con excusas, en la cual causaban. Ahora tenemos que ver lo siguiente, que a pesar de todo esto, con estas continuas excusas que causaron la molestia de Dios, el privilegio original pasó a manos de su hermano. Es por eso que estamos viendo que el caso de Moisés tiene un parecido con el rey Joás,
a quien Eliseo le ordenó que lanzara flechas que representaban las victorias de Israel sobre sí. Después de haber lanzado únicamente 3 flechas, el varón de Dios, Eliseo, molesto con él, le dijo: al dar 5 o 6 golpes hubieras derrotado a Siria hasta no quedar ninguno, pero ahora solo 3 veces derrotarás a Siria. Es por eso que tanto en el caso de Joab como el de Moisés, la bendición que estaba destinada para ellos se trunca por no haber estado en armonía con lo que Dios ve. El mismo Moisés, con todo su notable grandeza y su infatigable trabajo durante 40 años dirigiendo una nación testaruda, no entró a la tierra prometida, según el propósito divino, por haber ofendido a Dios, según el número 20:11, Deuteronomio 32, 48, 52. Ahora, ¿cuántas bendiciones se pierden los creyentes por no agradar a Dios en todo? Por eso dice: y tomarás en tu mano esta vara con la cual harán las señales. La vara que había pertenecido a Moisés se había convertido en la vara de Dios, como indica el versículo 20. Tomó también Moisés la vara de Dios en su mano, con el uso de aquel simple objeto cortado de un recto alto. Moisés desafiaría lo que se llaman los ejércitos poderosos de Faraón. Afortunadamente, Moisés no razonó desde la perspectiva humana acerca del valor de llevar consigo una vara y su eficacia ante los enemigos que iba a enfrentar. Todas las escrituras se muestra que los métodos de Dios son muy diferentes a los de los hombres. El problema de la iglesia es que ha abandonado lo que se llama el sistema divino para implementar la metodología terminal, convirtiéndose así en una burda imitación del mundo. Es por eso que cuando vemos en los versículos 18 y 21, vemos cómo Moisés se dirige hacia él. Cuando dice: así fue Moisés, y volviendo a su suegro Jetro le dijo: iré, y ahora y volveré a mis hermanos que están en Egipto para ver si aún viven. Y Jetro dijo a Moisés: ve en paz. Todos los diálogos entre el Señor y Moisés ocurrieron en el monte de Dios, en el monte Horeb. Los únicos protagonistas eran ellos dos. Ya la misión había sido encomendada y Moisés comprendió que no tenía escapatoria para el compromiso. Es por eso que lo único que le restaba era regresar a la tierra de Madián. Esto era volver hacia el este de la península sinaítica, conversar con Séfora, su esposa, solicitar la bendición de su suegro e iniciar la jornada hacia el país del cual él había huido 40 años atrás. Y como se había indicado anteriormente, Moisés era vulnerable, anciano de 80 años, cansado, con hijos, independiente, educado en las mejores escuelas que había en Egipto. Consultó con su suegro para irse con su bendición. Cuando Rebeca fue pedida en matrimonio para Isaac, ella lo consultó con sus padres y hermanos y no se movió de su hogar hasta que recibió de todos ellos la aprobación y la bendición. ¿Sabe? Esto es una enseñanza para los jóvenes actuales, que escogen su pareja, viven juntos, deciden casarse y otras cosas más sin contar con la aprobación y mucho menos la bendición de sus padres, hermanos y la iglesia. Esto explica también la mediocridad de muchos matrimonios, el índice tan elevado de divorcio que hay dentro de las congregaciones. Por eso podemos encontrar cuando dijo también Jehová a Moisés en Madián: ve y vuélvete a Egipto, porque ha muerto todo los que procuraban tu muerte. Indiscutiblemente, uno de los grandes miedos de este hombre, Moisés, era caer en manos de las autoridades que sabían del crimen que había cometido. Dios eliminó ese temor haciéndolo saber que las personas que provocaban matarle o procuraban matarle ya no vivían entre ellos. El
faraón que reinaba en Egipto 40 años atrás ya no estaba. Todas las promesas del Señor previamente dadas se unía esto, que debía entonces tranquilizar a Moisés. Y Dios le estaba garantizando que ninguno de los que estaban en Egipto deseaba quitarle la vida, porque te había hecho. Es importante que podamos resaltar la intervención de Dios y el arrepentimiento, que nos libra de los temores y culpa de los pecados pasados. Cuando vemos los versículos 20 y 21, Moisés toma a su mujer, sus hijos, y los pone en un asno y dice que volvió a la tierra de Egipto. Tomó también Moisés la vara de Dios en su mano. Ahora, no hay manera de saber cuáles y qué tantas eran las pertenencias de Moisés en Madián, pero según la instrucción divina, Dios le permitió llevar solamente dos de ellas: su familia y la vara que había sido suya, pero que ahora pertenecía a Dios. Y estas posesiones representaban dos riquezas más grandes de todo el cielo: su familia y ministerio, el cual Dios le había dado. A pesar de la monumental tarea que le esperaba, no podía descuidar a su esposa e hijos. Ellos debían acompañar. Por lo tanto, la vara representaba el poder de Dios por medio de la cual se manifestaba en el hacer milagros. Y también tenemos que ver que el pueblo iba a entrar a una tierra prometida por la dirección que Dios estaba dando. Ningún siervo del Señor debe descuidar dos elementos que son inseparables en la vida: familia y ministerio, el cual debe estar respaldado por el poder de Dios, y la vara o el cayado que siempre le acompañará. La expresión de esta enseñanza nos da a entender cuán importante es la familia en la función de la tarea que Dios ha puesto sobre nuestras manos. Desafortunadamente, en nuestros días, en congregaciones parecen empresas comerciales que en lugar de tener pastores tienen administradores, expertos en crecimiento y finanzas. La iglesia de nuestros días necesita de lo que el pueblo de Israel disfrutó durante el éxodo natural. Necesita un pastor que fuera guía espiritual, con su ejemplo, amor para el pueblo. ¿Sabe? Cuando vemos todo esto, podemos enfatizar que Dios llama a su servicio por lo que somos, sino a pesar de quienes somos. Moisés presentó muchas excusas a Dios para eludir la misión que tenía en su vida. Pensó en sus limitaciones personales y desde el punto de vista humano tenía validez en su decisión. También tenemos que ver que Dios, a ver, todo eso se disputa con quienes se aferran a obedecer. Una cosa es reconocer las desventajas personales y otra es negarse a obedecer. La resistencia al llamado divino le costó el privilegio de ser el portavoz de Dios. Por tanto, la prerrogativa que pasó a mano de su hermano, Amón, con las excusas. Y cuando hay en las congregaciones que son simples espectadores y viven vidas empolvadas porque decidieron no obedecer al Señor cuando lo llamó al ministerio, cuando le damos al Señor lo que nos pide, se convierte en una bendición. Dios le pidió a Moisés la vara, el cayado que usaba para cuidar de su bien y de su sueño. Desde ese momento en que Dios empezó a hacer milagros a través de él. Debemos notar entonces que dejó Moisés de convertirse en un simple pastor para convertirse en el pastor de una nueva nación. Moisés entonces se encargaría de sacar de Egipto, de la esclavitud, a la nación naciente de Israel. ¿Cuánto aprendemos de este análisis cuando vemos la historia de Moisés? El ministerio fue de continuos milagros tanto en Egipto como en el desierto,
lo mismo el de nuestro Señor Jesucristo, el de la iglesia primitiva. Y según se registra a través de los documentos bíblicos como el libro de los Hechos. Cristo lo indicó a su iglesia y estas señales seguirán ante él. Bendiciones.